insertar? Ya está todo, ya está todo. Sí. Bueno, comenzamos. ¿Qué ¿Podés tal, pasar el qué video, tal? por favor? Que Dale. salga muy lindo. Bueno, Gracias, disfrutar la mesa, gracias, entonces. Mónica. Bueno, David, cerramos el video. Bienvenidos a todas y todos. Soy Norberto Lloves, el secretario científico de la escuela, y hoy en los miércoles científicos contamos con la mesa de FLAPSIP para ese precongreso de FLAPSIP 2023, y lo dejamos en manos de Nora Rabinovich, que es la coordinadora de la mesa. Nora. Bueno, muchas gracias, Norberto. Buenos días. Para mí es un enorme placer presentar esta mesa FLAPSIP, dar la bienvenida también ya veo que hay como público, contamos con la presencia de delegados de las distintas asociaciones miembros. Así que bueno, esta mesa que hemos llamado Transformaciones Socioculturales en América Latina, Bordes y Desbordes, ha sido pensada con la idea de difundir nuestro 12º Congreso FLAPSIP, que se llama Psicoanálisis, Bordes y Desbordes, Transformaciones en Tiempos de Desmesura, y que se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de octubre de este año en Santiago de Chile. Pero por la modalidad híbrida que va a tener este congreso, vamos a poder exponer nuestros trabajos, tanto sea en forma presencial como a distancia a través de Zoom, ¿no? De la plataforma de Zoom. ¿Querés que nos pongamos el logo del congreso? ¿Vos nos decís cuándo? Sí, sí, por favor, porque justamente en esta página que voy a sugerir, www.congresoflapsip.com, es donde van a poder obtener toda la información, los ejes temáticos, las fechas tope para presentación de trabajos. De todas maneras, los volvemos a invitar a presentar trabajos libres. Quienes todavía no nos hayan hecho llegar sus intenciones de trabajo, hasta el próximo martes 30 de mayo, bueno, está la posibilidad de entregar intenciones de trabajo, que son unas breves líneas
para indicar el contenido del trabajo. El trabajo sí tiene fecha de entrega, que es el 15 de julio, y también queremos invitar a nuestros colegas en formación a que se fijen en esta página las bases del concurso Jorge Rosa, que es un concurso desde el año 2008, destinado a los colegas en formación para que presenten sus trabajos, y la fecha de presentación de estos trabajos es hasta el 15 de agosto. Queremos que los docentes estimulen a los alumnos, a nuestros colegas en formación, para que presenten trabajos. Es una experiencia fantástica. Bueno, dicho esto, voy a leer entonces parte de la convocatoria al Congreso, de cómo fue pensado. Y después voy a presentar, por supuesto, a nuestros panelistas. Leo la convocatoria. Nos podríamos preguntar, en esta globalizada situación actual, donde concurren puntos en común que atraviesan distintos países y formas culturales, si acaso estamos atravesando una crisis civilizatoria. Varios autores, como Marcelo Viñar, Bifo Berardi o el mismo Freud en 1933, en El porqué de la guerra, comentaban esta posibilidad. Pensamos en los bordes y desbordes como un proceso. Cuando los bordes de una civilización entran en crisis, un desequilibrio irrumpe, dando lugar a los desbordes necesarios para el surgimiento de otras ideas, experiencias, protagonistas. Es el tiempo de lo inédito. Los últimos fenómenos que nos atravesaron en forma global hicieron visibles, así como una enorme desigualdad, un desequilibrio de altísima inestabilidad que ya estaba entre lo humano y el mundo, al decir de Alicia Stolkiner. Nos preguntamos de qué manera los bordes se desencajan, se opacan, las producciones humanas se desaferran de sus marcos y de sus supuestas certezas. Podemos pensar los desbordes como procesos situados, cuyo devenir desconocemos. Pueden ser vitales o mortíferos. ¿Cómo se construye la subjetividad en estos tiempos de incertezas e imprevisibilidad? Los invitamos a pensar colectivamente en este Congreso a partir de estas reflexiones. Y por último, una cita de Marcelo Viñar del año 2013. Sería tonto intentar detener el huracán o vértigo civilizatorio en que vivimos. No se trata de ceder ante la perplejidad y entender lo que podamos. Bueno, ahora sí, pasamos a presentar, de acuerdo a su exposición, voy a presentar primero al doctor Franco Fiumara. El doctor es juez en lo criminal, doctor en ciencias jurídicas, doctor en ciencias políticas, posgrado Universidad de Bari, Italia, becario y profesor invitado de Yad Vashem Israel, condecorado como ufficiale della Ordine della Stella d'Italia, profesor benemérito de la Universidad Aldo Moro de Bari, Italia, consejero ad honorem de la Facultad Interamericana de Litigación, Universidad Interamericana de Abogados México, cursos en Francia, Polonia, Alemania, ciudadano y huésped ilustre de varias ciudades argentinas, becario del programa Personnalité d'Avenir, Francia, docente de grado y posgrado, investigador y consejero UNLAM, disertante internacional con numerosas publicaciones de artículos y libros, entre los más destacados, Educación y Justicia como métodos de prevención de genocidio, El voto del ciudadano italiano en el exterior, Rusia, turismo temático, clases de Derecho Procesal Penal y coautor de Fascismo, Ustallas, Políticas del Horror y Volver a Empezar. Bueno, dicho esto, Franco va a centrarse en el eje perversidad, permisividad del poder. Adelante, Franco, por favor. Gracias, Nora. Gracias a todos los integrantes, ¿no?, de la Asociación de la Escuela Argentina de Psicoterapia de Posgrado. Realmente para mí es un honor compartir esto
quizás en un eje temático un poco distinto de la perspectiva en que suelo abordarlo, más de un toque jurídico que por ahí psicoanalítico, pero yo siempre digo que uno va de la mano de otro, y sobre todo con el título que nos manifestó Nora, por eso es mi agradecimiento. ¿Y por qué digo esto? Nazismo y democracia, permisidad, perversidad, el poder en cualquier tiempo histórico, esto trasciende, y yo siempre empiezo a exponer con una pregunta, que la dejo a la reflexión de todos y cada uno de ustedes. ¿Hitler y el nazismo es solo historia? Es para pensarlo. Quizás Freud, también nombrado por ustedes, Kelsen, desde un punto de vista jurídico positivo, no advirtieron en tiempo y forma la peligrosidad del sistema nazi, y por eso ellos pudieron salir. Freud todos sabemos que fue a Londres, Kelsen a Estados Unidos, que después terminó modificando su teoría sobre el positivismo y la escala piramidal de todas las cuestiones legales. Por su condición de judíos tuvieron que dejar justamente sus países de orígenes, ¿no? Y esto un poquito que hablábamos de la previa. Y con la última frase que yo les voy a decir cuando cierre esta charla basada en el nazismo, quizás alguno puede sacar reflexiones, se van a dar cuenta que no es solo historia, porque historia estudian, investigan los historiadores, pero mi base laboral está en tratar de prevenir sobre todo hechos delictivos, y en especial lo de la magnitud que significan genocidios o crímenes de lesa humanidad, a la cual generalmente aboqué toda mi profesión, tanto académica como en base a la justicia. ¿Y por qué los felicito por esto? Porque creo que la educación va por sobre la justicia como para tratar de prevenir cuestiones inherentes a lo que hoy estamos hablando. Dicho esto, yo quiero empezar y los quiero situar allá. Ustedes piensen, imagínense, 1919, Tratado de Versalles, terminada la Primera Guerra Mundial, 1928-1929, la caída de la Bolsa de Comercio, Wall Street, lo que se generó a nivel mundial, inclusive a nuestra América Latina y a la República Argentina en especial, y sobre todo también, si ya nos centramos, cómo en base a esto generó regímenes autoritarios que después, décadas después, se vieron reflejados de cierta manera, sin abordar paralelismos ni comparaciones, porque lógicamente la Shoah se puede comparar, pero no se puede equiparar como un hecho criminal único que conocemos, y se compara al mero efecto de prevención de hechos futuros. Y yo con estos empiezo el abordaje diciendo que nos tenemos que situarnos en una época de conflictos, no sociales, aunque les parezca. Hay una especie actual de lo que actualmente sería el que se vayan todos, o en América Latina, o la llamada primavera árabe, que crece también en los países democráticos, con el voto bronca o castigo, y en los no democráticos, con algunas manifestaciones impulsadas por líderes disidentes. Caso específico, la primavera árabe, lo que aconteció hace muy poquito en la República Islámica de Irán. Estos líderes recurren a los sentimientos más primitivos o frases hechas con eslogans simplistas, soluciones mágicas o problemas estructurales arraigados y de larga data, pero con una particularidad especial, sin explicar cómo se implementarán o salteándose y ocultando las dificultades que la presunta solución implícita. Estos son verdaderos golpes de efectos emocionales, como podemos ver, y directo al corazón del votante o de los votantes, y también de las masas si no son regímenes totalitarios y se manifiesta de otras cuestiones, y también dentro del régimen, tal cual nos enseñó Ortega y Gasset en su maravillosa obra llamada La rebelión de las masas. De esta manera se recurre a presuntas verdades inapelables, discursos que repiten, a lo que la gente o votante o grupo quiere escuchar y lo que quiere también identificarse, aunque esto no está en las antípodas justamente de sus verdades o verdaderas intenciones. Un caso testigo en nuestro país fue uno de los dichos de un expresidente. Ustedes son inteligentes y sabrán hacerlo porque no abordo temas políticos y mucho menos de actualidad en todas mis manifestaciones,
cuando dijo que si él decía lo que iban a hacer, que nadie los iba a votar. Y así somos, en definitiva, a nivel mundial, no solo en Argentina, lo vemos en Europa, en Estados Unidos, incluso en Canadá, un país que quizás es cercano y lejano a la vez, ¿no? Lo que acontece con justamente las campañas políticas, o en nuestra querida Israel también, justamente con las composiciones de gobierno que hoy en día se están llevando y desarrollando con algunas manifestaciones. Sin entrar en el tema político, solo abordo a la emocionalidad justamente del tema de los electorados. Dicho esto, quiero hablar justamente de que esto va develando justamente la perversión que significa el poder en sí mismo, pero también como hecho histórico irrepetible. Lamentablemente, los postulados a cubrir los cargos parecen estar cada vez más carentes de ideas. Y en muchos casos también de escrúpulos, estimados amigos. Y estos pseudos iluminados encuentran campo fértil en sociedades desencantadas, agotadas en la lucha diaria por la supervivencia, en la corrupción estructural, en la inflación, en el desempleo. Cuando hablo de corrupción, hablo algo que es inherente a mis ancestros, Italia misma, como fue la cuestión de Manipuliti y en otros países mismos donde sufrieron justamente estos estragos, que todo iba a cambiar, pero nada cambió. Por eso dejo en claro cuáles son los conceptos, ¿sí? El desempleo, también de las desigualdades en todo índice, inseguridad urbana y varios otros factores sociales que llevan a discursos perversos y facilistas, hasta providenciales, si ustedes me permiten, sin advertir la gravedad que a futuro, mediato o inmediato, esto puede acarrear en una sociedad en su conjunto, y sobre todo hoy en día que el mundo está tan cercano, como hablábamos previamente, a través de todos los medios digitales Franco, y perdón, te interrumpo. Están pidiendo hola. que hables un poco más pausadamente, ¿sí? ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias por decirme, Nora. Como vamos viendo, esta perversidad del poder va desarrollando su mecanismo de dominación, cuya única regla nos dice que el poder es concentrado en un poder de dominación por el subyugamiento y el control de la sociedad en función de un determinado interés particular, el político de turno, que puede ser de carácter económico, cultural, ideológico, político o todo en su conjunto. Y cuando les dije todas estas y cada una de las variables en una sola palabra, centro al nazismo justamente en todo su conjunto, que incluyó incluso como factor de poder preponderante en la época justamente de consolidación del mismo, haber cooptado a la educación en primer término y a la justicia en segundo lugar como un factor desencadenante de complicidad en contra, en principio, de los propios ciudadanos alemanes disidentes y después de la política de amigo-enemigo de Carl Schmitt, en particular el caso específico de los grupos como la comunidad judía de pertenencia en sí mismo, que la política final, a través de la funcionalidad de todo el aparato, era la eliminación física de todos los judíos del continente europeo y del norte de África, que es donde tuvo el nazismo justamente poder territorial por algunos periodos de años, durante 6 años, a través de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, estimados amigos, por ejemplo, tenemos innumerables desde sistemas democráticos, de todos los colores políticos, teocráticos, como le mencioné yo, algunos que asesinan en nombre de Dios, quien a su vez creó la criatura más perfectible y bella de la tierra, que somos nosotros en conjunto, ¿no? El género humano, y lo que demuestra una perversión mayor en destruirla y a su vez acreditando una falla estructural de quien se inmola en nombre de Dios, justamente asesinando a los otros en nombre del Creador. Realmente es incomprensible, esto lo vemos en la actualidad en muchos grupos yihadistas islámicos, también lo hemos visto históricamente cuando rendían pleitesías al dios emperador Hirohito durante la Segunda Guerra Mundial para ver como un seguimiento, porque es muy difícil la lucha de prevención cuando uno toma como una religión su postulado político. Más perverso que esto, que lo expliqué de esta manera, no podemos justamente ver otras cuestiones inherentes al mismo.
También voy a enumerar algunos líderes o estructuras cuya perversidad sistémica se manifestó manipulando a las masas e instigando en varios de los casos a cometer asesinatos masivos, ¿no? Para poder ser más concretos, estimados amigos, Hitler, Stalin, Toho en Japón, Mao Zedong, Milosevic, ya en nuestros tiempos, la mayoría ya éramos o psicólogos o estábamos abogados o ya estábamos transitando la vida. El psiquiatra Radovan Karadzic, que fue quien cometía los asesinatos en Bosnia-Herzegovina con políticas masivas de movilización en el corazón del continente europeo, como podemos ver, hace escasos 20-25 años, no mucho más lejos de esto. Sin dejar de lado también a los dictadores latinoamericanos, que de una u otra forma en su psiquis vaya a saber qué pensaban, porque de cierto modo tuvimos casos concretos acá en Argentina, algunos en nombre de Dios querían eliminar a los disidentes políticos, otros quizás neonazis dentro del sistema inentendibles, a los cuales voy a conmemorar una frase, lo que era ser a la vez de detenido político en un campo de concentración en Argentina, ser judío significaba también una cuota de tortura aparte, y esto justamente el caso del turco Julián o de Simón, ¿no? Que fue el que reabrió todos los juicios justamente contra las dictaduras allá una década y media atrás, para poderlos tener. Sin dejar de lado también, como les mencioné, a los dictadores latinoamericanos, también africanos, que lo hay muchos, y hoy en día en juzgamiento ante la Corte Penal Internacional, y a los asiáticos, y también tenemos que refrescar que no podemos dejar de lado a los teocráticos, como la República Islámica de Irán, o sobre todo también el talibán en la actualidad, que asesinan a las mujeres o niños en nombre de Dios y supuestamente por alguna ofensa al Supremo por el mero hecho de exhibir el pelo al aire libre, que bueno, sería como una blasfemia, y eso significa la muerte justamente por apedreamiento, o lapidación, si lo decimos técnicamente. Quiero retomar un poquito el título de la exposición y el subtítulo también ampliado por mí, cuando les hablé de nazismo, democracia, perversidad y permisividad en el poder en cualquier tiempo histórico, y de esto hago alocución, porque todos los que le dije van a ver que tiene mucho que ver con Adolfo Hitler, y ya también, como le estoy diciendo, concluyendo con esta exposición, que podemos ir sacando reflexiones, estimados, que pueden advertirnos sobre perversiones y permisividad. Sobre todo, hago hincapié en el triste ejemplo de Adolfo Hitler como un ser totalmente marginal, quien era de origen austríaco, se fue para Alemania y no encontraba su lugar en el mundo. Es una persona con una inteligencia que superaba la media del momento, esto lo dicen numerosos historiadores que también eran psicólogos al respecto, entre ellos mucho Gilbert, que entrevistó muchos jerarcas nazis dentro de la cárcel de Spandau y también previamente en la mansión que estaban detenidos en Luxemburgo. ¿Y por qué les traigo yo a este ejemplo? Porque ¿qué era lo que separaba a Adolfo Hitler de su inteligencia? La falta de toda regla ética, la falta de escrúpulos permisivamente, y que él justamente tuvo la decisión suprema y definitiva de hacer lo que realmente todos ya conocemos como evento histórico. Él no tuvo escrúpulo alguno. Ahora bien, yo quiero hacer una introducción de carácter meramente jurídico, ¿no? Sobre todo quien quizás hace pericias psicológicas como auxiliares de la justicia, tanto privadas como públicas. Y quiero decirles una cuestión que es importante, que cada vez que se puede decidir. Cuando uno dice que Hitler estaba loco, lo habrán escuchado incluso muchos periodistas, por eso le marqué lo de la inteligencia que superaba la media. Hitler jamás estuvo loco. Él decidió asesinar a uno y a cada uno, desde sus opositores políticos hasta los grupos de pertenencia como era el judaísmo europeo, como lo reflejé. Y si nosotros, en comunidad o en educación o en medio de prensa, hablo de nosotros como sociedad debidamente constituida en Estado democrático, o lo veo en otros países, decimos que Hitler estaba loco, no hacemos ni más ni menos que excusarlo
y liberarlo de todos sus cargos de tipo de la responsabilidad penal alguna, y también, de alguna forma, exonerar al nazismo en su conjunto de todos los crímenes que cometió. Y esto tiene que ver con la lucha actual que se lleva justamente con algunas cuestiones inherentes al antisemitismo actual o los ataques a otro grupo de pertenencia que, gracias a Dios, últimamente tanto Naciones Unidas como en otros organismos internacionales van haciendo lugar, sobre todo en algunas cuestiones quizás que parezcan minoritarias, pero no es tanto como las políticas de género, ¿no? Que hay que defenderlas y justamente trabajar en todo el conjunto. Volviendo y retomando el tema de Adolfo Hitler, que fue un ser inescrupuloso, él intentó, estimado, yendo al problema de democracia o dictadura, intentó forjar allá en 1923 el Pacto de Múnich, el 9 de noviembre, fecha emblemática porque 5 o 6 años después va a ser justamente el Kristallnacht. Él intentó un golpe de Estado, fallido, lo condujo a la cárcel. Allí escribió, como menciono siempre yo, el libro sagrado del nazismo. Es muy poco tratado el tema que el nazismo en sí mismo iba a constituirse en una religión que superaba el cristianismo, el judaísmo, una religión politeísta, como podrán ver, cuya catedral armada por Heinrich Himmler está en Wewelsburg, si alguno visita Alemania y quiere ir a verla, porque no es muy investigado académicamente al respecto, y de hecho muchos líderes de las SS tenían que casarse y hacer juramento a esta nueva religión, dejando las religiones familiares de lado. Y él, aquí, justamente en este libro sagrado Mein Kampf, Mi lucha, que era de lectura obligatoria y lo hizo millonario a Hitler, por eso hablaba del tema corrupción también en una estructura de Estado. Fíjense que es sencillo aprovechar toda la estructura. Entonces, él, a través de este libelo que le mencioné, los latinos americanos, estimados amigos, en su conjunto, fuimos marcados como una raza inferior, para que es lo que muchos conocen y por eso es incomprensible que en América Latina haya neonazis, y sin embargo los hay. Y él nos comparaba con un subtítulo de su capítulo Nacionalidad y Razas, justamente con esta calidad. Nos ponía a la par en su pirámide estructural justamente de razas, como igual que los eslavos, por lo cual éramos una categoría desechable en todo su conjunto. Tenemos que decir que tras este estrepitoso fracaso de hacer el patch y de asumir el poder, advirtió que era justamente más lógico llegar al mismo utilizando el sistema democrático instaurado como la primera constitución de origen socialista en el continente europeo. Estaba la mexicana en un año anterior, allá que era la República de Weimar, la primera democracia alemana post Primera Guerra Mundial y de la conformación del Estado alemán allá por 1871 de un régimen de Bismarck. Y él utilizó legal y legítimamente la Constitución a través del artículo 48 para asumir el poder y hacerse del poder absoluto. Por eso digo, muchas veces escucho que Hitler hizo un golpe de Estado y asumió el poder. No, él utilizó el sistema democrático a través del sistema parlamentario de gobierno. Él asume el poder el 30 de enero de 1933. Y la otra pregunta que aquí suele hacerse, y ya lo reflejaba Kelsen en su momento, es si el nazismo era legal, si el nazismo era legítimo y si el nazismo era justo. Jamás fue justo que la base de cualquier constitución legal o de andamiaje jurídico y de las enmiendas o las normas legales que hay que hacer al respecto de las legislaciones, jamás fue justo justamente de la Carta de los 25 puntos, allá por 1920, que fue la unificación del partido nazi como lo conocimos hasta 1945, trasladado también en Mein Kampf, y justamente perdió toda legitimidad con el incendio del Reichstag. Dejó de ser legítimo el gobierno nazi 28 días después de la asunción, allá el 27 de febrero del año 1933, porque él aplicó con una ley especial que todos van a escuchar como la ley habilitante, justamente la tiranía nazi que duró hasta el 7 de mayo del año 46. Bien, explicado esto, ¿cómo operó el artículo 48?
hizo un estado de excepción permanente, se transfirió el poder democrático de la legislatura, lo trasladó a Hitler, quien se constituyó como Führer en ese mismo momento. Todo lo que él decía tenía fuerza de ley, eso era transmitido justo a través de todas las jerarquías de la cúpula. Podemos ver un caso específico, el de Eichmann, que era uno de los miembros de este engranaje, que también describió Hannah Arendt. Se comparta o no se comparta su postura, pero fue un libro muy interesante de leer, justamente lo que era de Eichmann en Jerusalén en su proceso, y cómo de esta forma él, en estos 12 años, provocó la destrucción justamente sistémica de personas por su grupo de pertenencia, el judaísmo en sí mismo, en una escala industrial jamás vista en la historia, y cuyas repercusiones en base a perversión o advertencia sigan, estimados amigos, hasta nuestra actualidad, hasta hoy, aquí donde nosotros estamos hablando y viendo. Hemos visto en infinidad de manifestaciones deportivas o en la calle, hace muy poquito, que le generó un conflicto al presidente Macron con una marcha de neonazis justamente en pleno corazón de París, cuando fueron pisoteados con Adolfo Hitler en la cabeza, cuando estuvo allá por junio del 40 tras la invasión de París. Bien, como digo esto y le advertí de todas estas cuestiones, por eso es imposible reivindicar y lisa llanamente a los neonazis, y que estos es inadmisible en toda sociedad democrática y estructurada. Yo, con este ejemplo de cómo utilizar a las masas en sus necesidades, Hitler fue una manifestación máxima de la utilización y la masificación de toda la sociedad alemana del momento. Konrad Adenauer lo decía muy seguidamente. Konrad Adenauer, traigo a colación, que después justamente del incendio del Reichstag fue detenido como oposición, y él manifestó que con el nazismo lo único que aprendió fue a cultivar rosas. En su sistema de corrupción, inclusive dentro del régimen nazi, las rosas eran para las amantes, un proyecto muy macabro llamado Lebensborn, Nido de Amor, cuyo ministro era el que nació en Argentina, Richard Walter Dallaire, acá en Belgrano, llamado el ministro argentino del Tercer Reich o del nazismo. Y justamente lo que hizo Adolfo Hitler a partir de ahí fue destruir el sistema democrático de la República de Weimar y también la base de toda la sociedad alemana, utilizada justamente por ese sistema tan nefasto. Franco, te interrumpo. Sí. Vamos a ir cerrando ya, por favor. Perdón, Voy pero concluyendo. No sé si me excedí, pero justo la última frase, justamente bueno. modifiqué, pero demoré de más en agradecerles a ustedes de entre los 15 minutos. Tenés razón, Nora. Por eso, por tal motivo, estimados, la perversión de poder, es decir, la transgresión de la norma fundamental en función de la sujeción, implica la puesta en marcha de obscenos mecanismos de denominación que, igual o más que la tortura y los juicios instrumentalizados, ejecutan violencia simbólica externa no solo sobre el individuo sujeto al poder, ya sea torturado o también llevado a juicio. Recuerden que la maquinaria nazi, les dije, cooptó el poder y llevó a juicio. Hay 3 casos específicos: los chicos de Rosa Blanca en la Universidad de Múnich, ejecutados por la justicia criminal; también de Kaisenberger, que fue ejecutado por de su condición de judío y por haber contaminado al tocar justamente el hombro de la familia, de la hija de su amigo; o también Operación Walquiria en la Resistencia. Y estas cuestiones tienen justamente base, si no en toda la sociedad en su conjunto. Estimados, esta es la última frase. Hitler y los nazis fallaron a todas las normas éticas, como dice el historiador Timothy Snyder. Y aquí, como empecé respondiendo a las preguntas, ¿qué nos enseña este maravilloso historiador? El nazismo, estimados, no es solo historia, sino es advertencia. Gracias, Nora, gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Franco. Sí, esto, ¿no? Aprender de la historia, la historia puede estar presente, ¿no? En cualquier país, en cualquier momento histórico. Bueno, damos entonces lugar a la exposición de la magíster Marcela Ramírez, quien es ingeniero comercial y psicóloga, psicoanalista, miembro titular de la Sociedad Chilena de Psicoanálisis ICHPA,
presidente actual de FLAPSIP y expresidente de ICHPA, magíster en Psicología Clínica, mención Psicoanálisis, docente magíster UAI ICHPA, psicoanalista grupalista y con perspectiva de género. Ella va a tomar el eje, título de nuestra mesa, Transformaciones socioculturales en América Latina, bordes y desbordes. Te escuchamos, Marcela. Hola, muy buenos días a todos, a todas y a todos. Agradezco muchísimo la organización de esta mesa y la invitación que me han hecho de Escuela de Graduados. Y como, bueno, Nora en su inicio invitó y expuso, ¿cierto?, acerca del próximo Congreso de FLAPSIP, y solamente agregar que bueno, van a estar invitados en este congreso Marcelo Viñar, Alicia Stolkiner y Franco Virardi. Bueno, yo quería compartir con ustedes algunas reflexiones que me han surgido a partir de la experiencia chilena. Y inicio mi reflexión en esta mesa impactada y conmocionada por los resultados de nuestras últimas elecciones en Chile para elegir a quienes redactarán la nueva Constitución, en las cuales el Partido Republicano de ultraderecha obtiene el 35% de los votos, logrando 23 consejeros de un total de 51, lo que junto a los votos del resto de la derecha le permiten controlar y definir el contenido del nuevo proyecto de Constitución. Se habla del tsunami del Partido Republicano. Un país esquizofrénico, los movimientos del péndulo, bipolaridad política. Pasamos del gobierno de Michelle Bachelet de izquierda al gobierno de Sebastián Piñera de derecha, nuevamente Michelle Bachelet, después Sebastián Piñera, para llegar a Gabriel Boric de una izquierda más radical. Tocaría ahora a José Antonio Kast de ultraderecha. En octubre de 2019, durante el gobierno de Sebastián Piñera, nuestro país se vio conmocionado por lo que se llamó el estallido social, que tuvo su detonante en el anuncio de alza de pasaje del metro. Las protestas que se iniciaron saltando los torniquetes del metro se fueron radicalizando cada vez más, con incendio, con destrucción de estaciones de metro, 20 estaciones destruidas, saqueos masivos de supermercados en distintas partes del país. Se decretó primero estado de emergencia, luego toque de queda. Carabineros intentó reprimir con la fuerza este desborde, repitiendo actuaciones violentas del pasado, que tuvieron como consecuencia graves violaciones a los derechos humanos y muchas víctimas de daño ocular. En medio de esta violencia desatada, el pueblo de Chile interpretó el malestar como el resultado de las tremendas desigualdades económicas y sociales que han dejado a muchos y a muchas marginados y excluidos del desarrollo económico que venía experimentando el país, lo que se reflejó en la marcha convocada para una semana después del estallido social, que reunió a 1.200.000 personas y se transformó en la más grande de los últimos años, nombrada hoy la marcha más grande de Chile. En este escenario, Sebastián Piñera intentó aplacar la situación anunciando una nueva agenda social y luego una agenda de seguridad que, sin embargo, no obtuvieron los resultados esperados. La violencia no lograba ser contenida y Santiago se había paralizado en parte por el miedo. El estallido social evoca la imagen de una represa, un dique que poco a poco fue debilitándose. El anuncio del alza del pasaje del metro provocó la fisura en la debilitada estructura. Las grietas se abrieron cada vez más hasta que en un momento las fuerzas incontenibles terminaron por romperla y desbordarla. En esos momentos del desborde, no hay dique ni fuerza capaz de detener. Ante nuevas protestas, concentraciones, incendios y saqueos, Sebastián Piñera convocó a la clase política a un triple acuerdo. Un acuerdo por la paz, condenando la violencia por la justicia, con mayor igualdad y menos abusos.
un acuerdo por la paz condenando la violencia, un acuerdo por la justicia con mayor igualdad y menos abuso, y por una nueva constitución con participación ciudadana y plebiscito ratificatorio. Ahí intensan conversaciones entre los representantes de las distintas fuerzas políticas que dan esperanza a la ciudadanía y hacen pensar en un pacto social transversal. Después de 3 días de negociaciones, la mayoría de las fuerzas políticas del país anunciaron un acuerdo de 12 puntos que tuvo como objetivo iniciar un nuevo proceso constituyente y así terminar con las manifestaciones. Se firmó entonces el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Pero ya sabemos lo que son las idealizaciones. Ante la angustia y el temor que nos invadía frente al desborde de la violencia, de a poco nos convencemos de que una nueva constitución será la cura de todos nuestros males. El elixir mágico que nos traerá no solo la paz perdida, sino también la igualdad de oportunidades, la inclusión de los marginados. Es decir, el futuro esplendor del que habla nuestra canción nacional. El proceso constituyente que se inicia crea así una ola de optimismo en la ciudadanía y un fuerte anhelo de cambio. A través de elección popular se eligen nuestros representantes para la Convención Constitucional con una importante mayoría de la izquierda, minoría de la derecha. Pero además, el 66% son convencionales independientes que no pertenecen ni representan las ideas de los partidos políticos existentes, cada uno con agendas particulares, relevando las demandas de los que no habían tenido voz. El resultado es una propuesta de constitución que propone cambios sustantivos. Refundacional, dirán algunos, en términos de derechos sociales, participación ciudadana, pluralismo, diversidad y una nueva institucionalidad, pero que en definitiva no representa el sentir mayoritario del pueblo chileno y es rechazada con un 62% de los votos en una histórica votación. La elección con que comienzo este escrito es la actual votación para elegir otra vez los consejeros constitucionales, ahora con un marco definido, los bordes de la nueva constitución y un consejo de expertos que redactará un anteproyecto. Era más fácil entender el estallido social que lo que ocurre hoy en día en nuestro país, donde nos movemos de un lado a otro, de un extremo a otro. Ante un gobierno de izquierda que busca cambios radicales, la reacción es una ultraderecha que glorifica el golpe militar y busca revertir muchos de los cambios que se han logrado en la creencia de que todo tiempo pasado fue mejor. Bordes y excesos, bordes que se mueven y se trasladan, pero sin que ocurran en el intertanto las verdaderas transformaciones que anhelamos y de las cuales pareciera que nos hemos olvidado. Post estallido social viene la pandemia que nos lleva al confinamiento. Nuevamente el miedo, pero ahora es el miedo a la muerte. El contacto físico con otros se reduce y todos somos sospechosos de acarrear el virus que nos puede matar. La memoria falla en recordar las angustias de esos días. Algunos podemos trabajar online, otros se van empobreciendo cada día más. El gobierno comienza entregando ayudas económicas. Se llevan a cabo retiros de los fondos de pensiones, con lo cual pareciera que todos tienen dinero. E incluso, algunos dicen que como hay plata, la gente no quiere trabajar. Así vamos atravesando esta crisis, de la cual finalmente salimos, retornando ahora a la nueva normalidad. La nueva normalidad resulta ser una brutal realidad, en la cual la sobreliquidez del sistema se acaba, aparece la inflación, nos encontramos con muchos inmigrantes viviendo en las calles, la seguridad ciudadana lentamente se va deteriorando, hay poco trabajo, el conflicto mapuche ha hecho eclosión, el narcotráfico ha encontrado un nicho, al parecer protegido en Chile, hay un flujo incesante y multitudinario de inmigrantes legales e ilegales. Escuchar las noticias hoy en día es saber de asaltos, portonazos, robos y violencia. El tema de la delincuencia, la inseguridad y el miedo tienen copada la agenda noticiosa. Pero no el miedo que vivimos hace 50 años con la dictadura militar, ni el miedo a la muerte de la pandemia,
sino sobre todo el miedo a ser víctimas de la violencia. Ahora somos una sociedad obsesionada por el tema de la seguridad, la delincuencia, el narcotráfico, la migración ilegal. Creemos que el mal llegó de afuera, porque nosotros no éramos así de violentos, así de malos. Llegaron las mafias extranjeras a invadirnos y corrompernos. Siempre es tan fácil ubicar lo malo, lo peligroso, lo temido afuera. Como señalaba Pichon Rivière, necesitamos encontrar un chivo emisario que sea el depositario de los aspectos negativos propios, de los fracasos del grupo, de la agresión desplazada. Claro, los extranjeros, al ser diferentes, cumplen muy bien ese rol e incluso se los puede expulsar del país. ¿Cómo podemos entender este proceso que nos lleva a conformar grupos cada vez más polarizados, los buenos y los malos, los chilenos y los extranjeros, la derecha y la izquierda? ¿Cómo llegamos a esto hoy? Porque no es la primera vez. También hace 50 años el país estaba profundamente polarizado. La historia parece repetirse, aunque hoy es necesario incorporar al análisis el cambio tecnológico. Con respecto a esta tendencia a deshacernos de la hostilidad, ubicándola en los diferentes, en la ajenidad, ya Freud nos habló del narcisismo de las pequeñas diferencias, que como señala en Psicología de las Masas, no solo permite satisfacer impulsos agresivos, sino que además facilita la cohesión de los miembros de la comunidad. Hoy en día este narcisismo de las pequeñas diferencias es alimentado y potenciado con los avances tecnológicos, el uso de las redes sociales y los medios digitales, que para muchos son la única manera de acceder a la información. Sabemos que quienes están de estos megamedios como Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram y otros, se mueven dentro de las reglas del modelo neoliberal que busca maximizar los beneficios económicos. En este contexto, entonces, se han diseñado los algoritmos que favorecen el negocio y que al mismo tiempo alimentan los narcisismos. La información que nos proveen estos medios es siempre similar a la que vimos, siempre similar, siempre reflejando en espejo aquello que nos resultó atractivo. Son los filtros burbuja, así se llaman, para lo cual estas empresas que operan globalmente recopilan datos sobre la conducta de consumo, el estado civil, la profesión, las preferencias, las aficiones, el tipo de vivienda, los ingresos. Así, los amigos de las redes sociales, tal como señala Byung-Chul Han en Capitalismo y Pulsión de Muerte, carecen de la negatividad de lo distinto y conforman una masa aplaudiente. Los algoritmos de las redes sociales, material de culto para muchos y muchas, crean así las comunidades de los iguales. En esta misma línea de pensamiento y en tanto insertos en una sociedad globalizada e hiperconectada, Peter Sloterdijk, en su libro La fuerte razón para estar juntos, piensa que las sociedades contemporáneas vivimos un nerviosismo crónico y que a diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando las ideologías eran los motores que nos movilizaban, hoy en día las personas se movilizan en función de una activación emocional y reactiva. Diana Urenque, filósofa de la USACH, agrega que esto hace que las personas sean muy influenciables desde los medios de comunicación y así los medios de comunicación masivos informan constantemente sobre el aumento de la delincuencia y la inseguridad, no es sorprendente que aumente la sensación de temor. Sloterdijk agrega, se fuerzan relaciones de comunicación muy acaloradas, histeroides y casi de pánico, para así hacer de una población que siempre ha estado dividida y diferenciada de muchas formas, un pseudo todo que vibre en temas e inquietudes comunes. De acuerdo a diversas investigaciones, esto resulta ser especialmente válido con respecto a los medios digitales, a través de los cuales fácilmente se produce contagio emocional. De esta manera, si se transmite rabia a través de los contenidos, las personas experimentan rabia y se sienten inclinadas a expresar la propia rabia. Pero además,
se ha visto que somos especialmente reactivos al miedo y a la rabia. Un equipo de investigadores de la Universidad Internacional de La Rioja, tras analizar durante 4 años los hábitos de consumo y difusión de noticias de las redes sociales, concluye que el miedo y la rabia son las emociones que más influyen a la hora de compartir noticias y que el conocimiento previo no modera la influencia de estos factores emocionales. Esto llevaría a polarización y confrontación entre los usuarios. Otro estudio de la Universidad de Navarra concluye que la red no solo es un canal para la manifestación de las diversas emociones y afectos de las personas, sino que también contribuye a modelarlos y amplificarlos. Los medios digitales, entonces, resultan ser una tecnología afectiva que participa en la constitución de subjetividad de la persona. Así entonces, los filtros burbujas favorecen la formación de las comunidades de los iguales en torno a ciertos temas, comunidades impregnadas además de una alta carga emocional, un predominio, como ya dije, de la rabia y el miedo. Los estudios hablan de polarización afectiva. El problema es que estas comunidades establecen límites rígidos e incuestionables con los otros, con los distintos, los que no piensan igual, los que ven otra realidad, los que reciben entonces otra información. La visión de aquello que cada grupo considera es la realidad es cada vez más encapsulada, más limitada en sus contenidos y en sus puntos de vista. Vivimos, sin darnos cuenta, el mito de la caverna del que nos hablaba Platón, convencidos de que aquello que nos muestran los medios de comunicación, las redes sociales y la información a la que accedemos representan efectivamente la realidad y no una visión parcial de ella. Estos límites rígidos de las comunidades de los iguales también se relacionan con la manera en que hasta ahora hemos entendido la diferencia. Como plantea Rossi Braidotti, la noción de diferencia es un concepto que está enraizado en el fascismo europeo, que a su vez proviene de la filosofía europea, en la cual el concepto diferencia siempre se entendió en función de oposiciones dualistas que crearon subcategorías de alteridad. Dice Braidotti, como en esta historia la diferencia se sustentó siempre en relaciones de dominación y exclusión, ser diferente de llegó a significar ser menos que, valer menos que. Y agrega, a modo de un proceso histórico de sedimentación o de una acumulación progresiva de toxinas, el concepto de diferencia ha sido envenenado y se ha convertido en un equivalente de inferioridad. ¿Es posible pensar lo diferente, despojado de su carga de negatividad y desvalorización? ¿Es posible interrogar las diferencias? ¿Somos capaces de aceptar las diferencias en nuestros vínculos sin que estos se rompan y den lugar al odio y al rechazo? Interrogar las diferencias, salir de la caverna, ampliando nuestra mirada sobre el mundo, sería un importante contrapunto a esta era de polarización afectiva. Esto alude a nuestra capacidad de poder reflexionar y pensar con otros, llevando a la práctica uno de los valores fundamentales de la democracia, a saber, el debate público en el cual los conflictos y las diferencias pueden resolverse sin considerar que el otro es mi enemigo o es inferior. Se requieren crear y multiplicar los espacios de reflexión y diálogo. Gracias. Muchas gracias, Marcela, y qué consonancia de estas dos ponencias, ¿eh? Una sintonía muy especial. Bueno, vamos a escuchar ahora a la licenciada Débora Slonimsky, nuestra querida compañera de la escuela. Ella es licenciada en Psicología, psicoanalista, docente del Curso Superior de Niños y Adolescentes, miembro del Consejo Directivo de nuestra asociación y miembro del Consejo Directivo de FLAPSIP. Ella va a tomar el eje la desmesura del poder versus el tiempo de lo inédito. Débora, te escuchamos. No sé si querés pedirle a David que pase el video.
Sí, saludo, primero los saludo. Bueno, buenos días a todos. Bueno, agradezco la convocatoria, agradezco a las directivas de la escuela donde pertenezco, a la directiva de FLAPSIP, a la comisión científica también por el espacio. Y lo que les voy a contar es una historia que yo la denominé historia mínima, y ahí sí, David, te pedimos si podés pasar el video. Dale, obvio, ya mismo. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad, ya no habrá. Perdón, terminó ahí. Al minuto 30. Ah, hay un error. Bueno, quedó como cortado. ¿Querés Algo- contarnos cómo venía la última parte? Bueno, los dejo como para que después lo puedan escuchar. No, si Eh, no, si querés, envíalo y yo lo paso nuevamente, no es inconveniente. bueno, A lo Pero mejor lo puede pasar mientras vas llega hasta acá. exponiendo, Débora. También, ok. o sea más cómodo. Ah, bueno, no, lo que pasa es que es con sonido. No, no va a ser posible. Bueno, qué pena. Ah, bueno, acá estamos. Bueno, quedó trunco. Los dejo con las ganas como para poder verlos, si hay tiempo, después se los paso nuevamente. A ver. No lo voy a pasar ahora, pero simplemente, a ver, Nora, yo te lo vuelvo a pasar ahora. Completo por las dudas, a ver. No para pasar ahora. Lo pasamos al final. Antes de leer Dale. las preguntas, lo volvemos a pasar. Sí, ahí Nora te lo vuelvo a pasar en otra versión por las dudas. Bueno, yo se lo paso a Norberto. Bárbaro. Bueno, lamento el corte. Este tema que yo comencé a pasar, les cuento un poco cómo fue la prehistoria, buscando canciones para chicos, me encuentro con este tema de Canticuénticos, que Canticuénticos es un grupo santafesino que por un lado compone canciones para chicos y también textos para chicos, que es material con el que yo habitualmente trabajo. Entonces me entero que este tema fue compuesto especialmente para trabajar temas sobre abuso sexual. Lo interesante es que la autora, Ruth Hilar, que es la compositora del grupo, justamente estaban ensayando un tema que se llama Noni Noni, una canción de cuna. En ese momento ella piensa que sería bueno poder
componer material para chicos que están en situación de desamparo, sobre todo por temas de abuso sexual, y en ese tiempo justamente ella es convocada por una trabajadora, por una licenciada en trabajo social de la Universidad de Entre Ríos, para pedirle que componga justamente recursos para, sobre todo para el programa ESI. El programa ESI, para algunos lo conocen, otros no, es un programa en el que se trabajan temas de educación sexual integral. El tema es que este tema es compuesto en el 2018, inmediatamente es compuesto y es publicado, e inmediatamente el grupo musical comienza a recibir llamados de nenas y nenes, justamente contando los secretos que les hacen mal y los secretos pesados que no los dejan respirar. A comienzo del 21, se publica en los medios de comunicación un caso en el que la canción había ayudado al esclarecimiento de un caso de abuso que luego es llevado a juicio. Un maestro de música de la provincia de Neuquén, en el sur de nuestro país, pasa la canción a un grupo de estudiantes de segundo grado, y una nena de 7 años la canta en su casa, y a partir de esta cuestión, una de las hermanas contó lo que le había pasado con un vecino, que ofrecía caramelos a cambio de que los besaran o lo tocaran. A partir de este relato, o mejor dicho, a partir de esta denuncia, siguieron testimonios de otras nenas. El tema es que hoy el abusador está condenado y preso. La jueza penal de Zapala, que es quien intervino, Carolina González, citó la letra de esta canción en la sentencia y lo usó como elemento de prueba. Enseguida, la canción Hay secretos se escuchó en la sala de audiencias frente al mismo acusado, quien finalmente resultó condenado. La magistrada describió el costo que significó especialmente para la nena quitar la máscara al buen vecino y enfrentarse a un adulto que vive a pocos metros de su casa. Explicó también que en Neuquén, en Zapala, existe un código procesal nuevo, progresista, moderno, en el cual todas las etapas son orales, sistema penal que facilitó y agilizó la condena. La jueza cuenta en un programa radial que ella no conocía el tema y que se enteró, digamos que conoció este tema en la declaración testimonial de una de las hermanas, la hermana mayor de esta nena abusada, tema que ella usó en el veredicto. Y remarcó la frase, sé que decís la verdad, y aclaró, yo como jueza tengo que justificar por qué creo que dice la verdad. La forma de develamiento fue para mí trascendental, hacer escuchar el tema porque creo que es la clave del caso. También destacó que en la canción no se aclara de qué secreto se habla, simplemente se menciona el secreto que te hace mal, el secreto pesado que no te deja respirar. Durante muchos años, la legislación consideró privados este tipo de episodios que ocurren dentro de una familia, inclusive el abuso infantil. Pero nuevos aires circularon a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, en vigencia desde el 2 de septiembre de 1990. Con el reconocimiento de derechos para niños y niñas como sujetos de derecho, y con el compromiso de las personas adultas como sujetos de responsabilidades. Comparto con ustedes los artículos donde hablan justamente de estos temas. El artículo 19 se refiere a la protección contra la violencia y dice, los gobiernos deben proteger a los niños contra la violencia, el abuso y la desatención por parte de la persona que los cuide. Y el artículo 34, que se refiere a la protección contra el abuso sexual. El gobierno debe tomar medidas para proteger a los niños de la explotación sexual, impedir que se aprovechen de ellos. En especial, debe evitar que se obligue a los niños a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero o con el fin de tomar fotografías o filmar imágenes sexuales de ellos.
La Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó carácter constitucional tras el Pacto de Olivos. A partir de la Ley de Protección Integral a los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley 26.061, promulgada el 21 de octubre del 2005, se destaca el derecho a los niños a ser oídos y atendidos, cualquiera sea la forma en que se manifiesten en todos los ámbitos. El derecho a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta al momento de arribar a una decisión que lo afecte. El derecho a ser asistidos por un letrado, preferentemente especializado en niñez y adolescencia, y en caso de carecer de recursos económicos, el Estado deberá asignarles de oficio un letrado que los patrocine. Estas leyes vigentes hoy consideran todo abuso sexual o maltrato un asunto público en el que el Estado debe intervenir para frenarlo. Y los distintos profesionales de salud, los distintos agentes de la cultura y los docentes deben actuar cada vez que se detecta una situación de vulneración de derechos. Susana Toporossi, psicoanalista especialista en el tema sobre abuso, ella afirma que la posibilidad de procesamiento psíquico individual de la víctima dependerá de que desde las instituciones de la sociedad se registre y se condene a quien provocó el abuso sexual. Durante el primer tiempo posterior al traumatismo, el niño o la niña suelen relatar con angustia y perturbación lo vivido, pero al poco tiempo el aparato psíquico necesita implementar defensas para seguir viviendo. Por medio de la represión, el afecto rompe el enlace con las representaciones y éstas desaparecen de la conciencia. Otros mecanismos defensivos exitosos son la disociación o escisión del yo. Entonces la niña o el niño no recuerda nada de lo que pasó y no lo puede contar. Por eso es de destacar la importancia de la agilidad del procedimiento penal en este caso. De lo contrario, cuando el niño o la niña nada recuerda, cuando las defensas se han organizado, muchas veces el proceso penal avanza para sostener que el abuso no existió y absuelve al abusador. Tomando en cuenta la conceptualización de Freud respecto de los dos tiempos del trauma que se articulan en una serie psíquica, lo traumático no corresponde al momento del suceso inicial, al factor accidental, sino en un momento posterior en el que a partir de un nexo se recompone la relación entre dos acontecimientos. El nexo suele ser tan claro que es bien visible cómo el suceso ocasionador produjo justamente ese fenómeno y no otro. En adolescentes que fueron abusadas en la infancia, encontramos muchas veces que el suceso acaecido en ese periodo recibe una significación de abuso sexual recién luego de su experiencia de sensaciones ligadas a la sexualidad genital a partir de los cambios hormonales de la pubertad, desencadenando así un traumatismo en la adolescencia. Sin embargo, el suceso acaecido en la infancia no deja de tener una potencialidad traumatogénica por el sadismo, las amenazas, el secreto y tantas otras operatorias del adulto abusador. En un segundo tiempo, la niña atraviesa la pubertad y a partir de los cambios hormonales comienza a realizar los trabajos psíquicos puberales para apropiarse subjetivamente de la sexualidad genital, resignificando aquel abuso que había vivido en la infancia y pudiendo comprender, recién a partir de ese momento, el sentido de placer genital que tuvo para el abusador. Por eso es habitual escuchar a jovencitas que cuando logran resignificar el primer acontecimiento de su infancia como traumático, con un segundo acontecimiento ya en su adolescencia, al denunciarlo, su relato no sea creído, porque si hubiera sido cierto, ella lo hubiera contado en el momento en que ocurrió, y no tantos años después, dichos que muchas veces se escuchan.
Retomo un concepto de Sylvia Bleichmar acerca de asimetría y responsabilidad, en el que ella comenta que la asimetría se refiere a las formas de ejercicio responsable de cuidado y alojo del lado del adulto respecto del niño y el joven. En las prácticas cotidianas es común observar la pérdida de la simetría. Todos somos jóvenes, o la confusión entre el ejercicio de autoridad con el de poder autoritario, entre las generaciones adultas respecto de las más nuevas. Y la cito a ella, a Silvia. El problema es la responsabilidad, en particular de los padres, de las instituciones, de los directivos, de los gobernantes, y no el poder que se ejerza. Porque poder y responsabilidad pueden ser absolutamente opuestos. El poder puede ser utilizado para desresponsabilizarse, con las consecuencias de la imposibilidad para estructurar legalidades en las cuales incluyan tanto a los niños como a los adultos. Voy a leer un poquito más y voy a cortar, Nora, por un tema de tiempo, ¿te parece? ¿Sí? Sí, pero así después que vos terminás vemos el video. El video. Voy a, hay más material, pero voy a comentar un fragmento de un reportaje que se le hizo a la compositora de este tema, que me resulta interesante. En una entrevista realizada a la cantautora, a Ruth Hilar, resalta el poder transformador, disruptivo y sanador de las canciones como vía de profunda interpelación, logrando llegar a lugares a los que otras formas de lenguaje no acceden tan fácilmente. Por otra parte, resalta el cancionero de la compositora María Elena Walsh como una especie de revolución en su momento, aún vigente, cuyo repertorio considera a nenas y nenes como sujetos de derecho, como personas inteligentes, curiosas, con sentido del humor. Asimismo piensa las canciones de canticuénticos como canciones situadas, porque nacen en un contexto determinado, histórico, geográfico, y dialogan con la realidad de diferentes maneras. Le gusta más pensar en canciones de propuesta que en canciones de protesta. Y continúa diciendo que la canción Hay secretos, desde un lenguaje simple y cercano, da cuenta de un momento en el que hablar sobre el abuso deja de ser tabú. Quise hacer además un llamado a los adultos que somos responsables de estar atentos, de ofrecer confianza, de brindar contención. Por eso en los estribillos cantan niñas, niños, hombres y mujeres. Los chicos pidiendo ayuda, los grandes haciéndonos cargo y asumiendo la responsabilidad de enfrentar el problema. El tema del abuso, así como también la violencia de género, por mucho tiempo estuvo encubierto y silenciado, escondido entre las paredes de la propia casa, o casas de familiares, entre los muros de iglesias y colegios. Y socialmente ha existido ese silencio, mirar hacia otro lado y hasta silenciar las propias historias familiares. Afortunadamente, todo esto comienza a visibilizarse. Yo propongo ver el video, dejar acá, y si hay tiempo después retomo cuestiones sobre el plan ESI. ¿Podrá pasar, David, el video? Sí, sí, obvio. Aguárdenme un segundito, por favor. Los meses con 31 Ahora días son durísimos. que... Por eso en Naranja X tenés 3 planazos en uno gratis. Ahí está. Perfecto. Ahora mismo comparto. Hay secretos chiquititos que te invitan
secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar. Y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma. Siempre te voy a escuchar. Acá estoy, quiero ayudarte. Sé que decís la verdad. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. ¿Sigo pasando esta parte hasta el No, final? no, ya está. Gracias. Perfecto. Precioso, precioso. Debbie, ¿querías agregar algo? No, prefiero dejar espacio para el intercambio. Bueno, Entonces, después los voy a invitar, Franco, Marcela, Debbie, si quieren intercambiar entre ustedes y después leo los comentarios y preguntas del público. ¿O prefieren que lea los comentarios primero y después se ve si se intercambian? ¿Sí? Bueno, voy a hacer eso. Voy a empezar leyendo algunos comentarios y preguntas. De Perla Frenkel, un lujo la disertación de Franco. Pregunto, ¿considera el antisemitismo ¿considera el antisionismo una forma de antisemitismo? ¿Cómo se llamaba el nazi argentino? Pide recibir tu escrito, Franco, y manda su dirección de mail. Hay una respuesta tuya que es: muchas gracias a todos. El ministro argentino del Reich se llamó Walter Darré, fue el creador de los Lebensborn, o nidos de amor, y también el encargado de otorgar los certificados de pureza racial a los considerados alemanes puros. En relación al antisionismo, es la nueva manifestación del antisemitismo. La definición de antisemitismo de la IRA así lo indica. Sigo leyendo. Alicia Levin, gracias Franco, un gusto el análisis que realizás de la realidad política y social. Carita Machado, excelente exposición, doctor Franco. María José Rojas Solís, muy interesante. Luis Tello, muchas gracias Marcela. Alicia Levin, gracias Marcela por tu responsable texto.
Liliana Mesina, excelente reflexión y elaboración, Marcela. Perla Frenkel, muy interesante la ponencia de Marcela. Marta de Justi, muy bueno, Marcela, muy interesante tu trabajo sobre el concepto de la diferencia. Luis Tello, un fiel reflejo de la realidad social que vivimos, y manda la bandera chilena. María Casariego, muy interesante tu presentación, Marcela, gracias. Gilda Muñoz, Marcela, excelente tu presentación, muchísimas gracias. María Casariego, ahora en referencia a la exposición de Débora, pensaba en lo importante del concepto planteado por Ferenczi de la confusión para el niño entre el lenguaje de ternura que maneja el niño y el lenguaje de la pasión que maneja el adulto desde su sexualidad genital. Hay más intervenciones, pero, a ver, voy a leer más intervenciones. Perla Frenkel, muy enriquecedor tu planteo, Débora. Me recordó que Freud decía, si quieres saber, pregúntale a los poetas. Alicia Levin, gracias Debbie, necesario trabajar las realidades de las infancias hoy. Graciela Jaimsky, agradezco el comprometido trabajo en las 3 ponencias. Destaco el uso del lenguaje en sus 3 componentes verbales, paraverbales y corporales para la expresión afectiva, sobre todo en las infancias vulneradas. Elena Mancini, Débora, tu trabajo ayuda en el trabajo de la clínica actual con niños, donde aparecen con mucha frecuencia los casos de abuso. Responsabilidad y poder, 2 palabras para subrayar. María José Rojas Solís, muy interesantes los trabajos. Mónica Fabeluques, excelentes recorridos nos han planteado. Gracias. Una pregunta. ¿Cómo piensan que en las transformaciones socioculturales que vamos transcurriendo coexisten la polarización afectiva que traía Marcela, la perversidad del poder que mencionaba Fiumara, con el avance del paradigma de derechos humanos visible en el planteo de Débora y en tantos temas, infancias, género, salud mental, etc. Bueno, después continúo con la lectura de las intervenciones. Doy la palabra a los expositores. Gracias, Nora, gracias a los oyentes y participantes. Les prometo mandarle a través de Nora, voy a transcribirlo porque mi letra a veces no la entiendo ni yo, lo escribí a mano, así que prometo mandarle el documento. Quería solamente hablar, bueno, quiero felicitar también a mis consortes de panel, ¿no? Que estuvieron maravillosamente y he aprendido muchísimo. Y hay algo que es fundamental, quien me preguntó del antisionismo y el antisemitismo, es un hecho antisemita. A través de los siglos fue cambiando la perspectiva del deicidio, del antisemitismo católico y cristiano a la vez, después sobre todo con Martín Lutero también. Vemos lo que aconteció con Dreyfus, allá por las finales del siglo XIX y el juicio que después terminó en libertad, incluso terminó luchando en la Primera Guerra Mundial para las tropas francesas. ¿Y cuál es la nueva concepción desde 1948? Justamente luchar contra la excusa de la entidad judía, como lo llaman los países que no reconocen al Estado de Israel, y sobre todo sobre el antisionismo. Eso es delictivo, tanto en Argentina como a nivel mundial, en la mayoría de los estados. Así lo manifiestan no solo los tratados de derechos humanos incorporados, sino también la ley de genocidio o de lesa humanidad. ¿Y por qué les digo esto? Hace muy poquito, un político argentino manifestó que liberar todo desde el Jordán hasta el Mediterráneo. En definitiva, con palabras muy solapadas, eufemismos, cuasi nazis, de otra perspectiva, manifestó sacar a todos los judíos desde el Jordán hasta el Mediterráneo, y esto ni más ni menos que una política genocida, conforme a los tratados internacionales.
Y está muy bien aclarado en la definición de la IRA, que es ni más ni menos dependiente de Naciones Unidas. ¿Se puede criticar a la política interna del Estado de Israel? Lógico que sí. Uno puede ser Bibi, ante-Bibi, Netanyahu, que es el actual, es política pura, es como acá, uno puede ser Cristina, otro puede ser Macri, otro puede ser los actores políticos, digo así, de todos los sectores. Eso es lo criticable. Lo que no se puede criticar y no nos podemos permitir es la disolución de un país, algo que también manifiesta Rusia con relación a Ucrania, que no reconoce al Estado ucraniano. Esto es de gravedad institucional. Israel, su legitimación está abordada ya por la resolución de noviembre de 1947 y la entrada en vigencia del tratado que así lo estipuló de Naciones Unidas. Lo que no se puede hacer es deslegitimar el Estado de Israel concebido, pero sí se puede criticar a la política local. Y esto lo aclara muy bien la definición. Perdón si me excedí. Gracias a todos. Está bien. Debbie, Marcela, ¿quieren responder a las preguntas, a los comentarios? Yo quizás quisiera, bueno, comentar que sí, sentí que mi trabajo estaba muy en consonancia con lo que había expuesto antes Franco, ¿no? Como estábamos un poco pensando en una misma línea desde distintas vertientes, ¿no? Y bueno, a mí me pareció importante este tema de poder como poner el énfasis en qué nos está pasando y cómo se usan los medios digitales, ¿no? Porque creo que en relación justamente al poder y a la perversión del poder, hay mucho que decir en relación a eso, ¿no? Yo como quise un poco como generar una reflexión mostrando qué pasa hoy en día con estos medios, ¿no? Pero así como antes eran, no sé, estoy pensando justamente en Hitler y en estos discursos, ¿cierto?, donde apelaba a la emocionalidad de las masas en sus discursos públicos, ¿no? Ahora la manera es otro el modo, ¿no? Y creo que es tan importante justamente darse cuenta, ¿no? Y entender cómo nos afecta la información que se transmite o a la que estamos expuestos día a día a través de los medios digitales, ¿no? Y justamente el uso que se hace desde las instancias de poder, ¿no? El uso perverso que se hace a través de las instancias de poder. Entonces sí, creo que estamos muy, muy conectados, ¿no? Claro, y yo planteo ahí como este debate público, ¿no? Que es el que nos pide la democracia, pero claro, también pensaba como qué interesante y qué importante, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el arte, un poco a través de cómo trae su trabajo Débora, ¿no? Y el efecto que tiene esta canción tal como ella nos cuenta. Entonces, efectivamente creo que un otro camino, ¿no? Como para poder revelar verdades o abrir como reflexiones y espacios de reflexión, justamente tiene que ver con la mirada que siempre nos va entregando, ¿no? Los artistas que de alguna u otra manera anticipan muchas veces cuestiones que están pasando, ¿no? Bueno, eso. Débora, ¿querés agregar algo a esta? Tal vez de algunas cuestiones que fueron preguntando y el intercambio entre Franco y Marcela. A ver, contesto indirectamente. Primero una pregunta que yo me hacía y un poco también por lo que fui investigando es, si por ejemplo el tema de esta nena, si uno lo puede tomar como una cuestión aislada, o si en realidad es un emergente, por un lado, de que hay dos cuestiones. Por un lado hay un tejido social que da lugar a que haya mayor visibilidad. Por otra parte, también uno se pregunta, ¿hay más situaciones de abuso o en realidad son más visibles? ¿No? Esto es una pregunta, y por otra parte también, tomando en cuenta, o sea, hay un tejido social que por un lado facilita
y creo que ciertos discursos jurídicos, por lo menos acá en Argentina, dieron lugar a que haya más, más palabras a ciertos silencios, ¿no? Y por otra parte también creo que de la mano hay cierta impunidad más, más a la vista. Digo, tomando un poco esto que fueron planteando, de qué manera impune van avanzando ciertos grupos fascistas por un lado, y por otra parte, digo, para no demonizar, digamos, la parte luminosa de las redes sociales y la parte oscura, creo que están como las dos dando vuelta, ¿no? Que incluso en una definición de abuso que estoy investigando, toma en particular como abuso también lo que pueda ser manejado a partir de las redes, ¿no? Que también creo que es una zona, y ahí pregunto, tal vez le pregunto más a Franco, el tema de la legalidad, porque de ciertas cuestiones no hay jurisprudencia hasta que empiezan a haber casos, ¿no? Entonces, y tal vez los casos ya son actos consumados hasta que se efectiviza algún tipo de sanción jurídica. Entonces esto también es toda una cuestión. Te referís a los casos abusivos a través de las redes sociales, ¿sí? Si esto Exacto. tiene alguna Sí, legislación. y otra cuestión también es las delimitaciones, porque si cierto acto, por ejemplo, abusivo, tomando lo que trabajé, o ciertas violencias son dentro del colegio, por ejemplo, hay una jurisdicción determinada. Pero si es en la nube, ¿cuál es la jurisdicción? Entonces esto también arma grandes interrogantes. No sé si querés responder, Franco, o queda como Sí, interrogante. sí, Débora. Mira, me pareció tan brillante lo que dijiste recién como justamente la exposición, ¿no? Que fue de la mano. Y creo, no sé, si no, no, si vos lo dijeron, mira, que lo si hay la misma cantidad de abusos o quizá hay más, yo creo que maduró la sociedad más. Entonces salen a la luz, sobre todo con estos medios digitales. Antiguamente, en una sociedad, disculpe quizá la expresión, pero creo que la única forma de carácter machista que teníamos aquí en la República Argentina, la educación con los chicos en primario y secundario van cambiando las generaciones y como que esto se va perdiendo, pero no podemos dejar de luchar ni educativamente ni jurídicamente. Por eso quizás hay más casos a la luz pública, sobre todo por los medios. Esto es altamente positivo, más allá de la aberración del acto, pero es la única forma que tenemos de poder llevarlo ante la Administración de Justicia. Y esto es así como se va logrando. Ahora, vamos al tema de la ventaja digital o el grooming con los menores, ¿no? Incluso un médico creo que fue condenado en el hospital, en el Garraham, si mal no recuerdo, fue un caso notorio. Es de muy difícil lucha, porque muchas veces son redes internacionales, sobre todo la pedofilia, casos de minoridad. De hecho, nos ha tocado a nosotros un caso con ramificación en Paraguay, en Estados Unidos, en México. Imagínense lo que era esta red global. Nosotros solo pudimos probarlo a través de los ID de las computadoras o el secuestro del celular y la computadora. Pudimos cobrarlo y, bueno, lógicamente lo llevamos a juicio con una durísima condena. Pero no nos podemos descuidar sobre todo con los niños menores de edad, que acá entra el derecho a la intimidad o no. Yo creo que más allá de la intimidad o no del niño, se debe tener alguna especie de control de parte de los padres. Es muy discutido en España, que Marcela nombró España recién, esto es muy discutido con los padres, en el principio de intimidad, pero es la única forma que tenemos por el momento de control para que los niños no sean tentativamente abusados, porque es algo, ustedes como psicólogos lo saben muy bien, que nunca más se supera en el transcurso de la vida, ¿no? Por lo menos, mi punto de vista, lo que es algo que nosotros nos apoyamos lisa y llanamente sobre cámara Gesell con las entrevistas que hacen los psicólogos. Fíjate que estos, por eso decimos, son los auxiliares del juez, porque sin la ayuda de los psicólogos forenses o de partes, no podemos llegar justamente al nudo de poder acreditar el delito, ¿no? Y por eso es muy importante esta sinergia entre psicólogos, peritos y el Poder Judicial. No hay condena si no hay psicólogos y sobre todo a niños, para que les quede claro. Esto es muy importante. Estaba pensando, ¿no? Que
la legislación, así como, digamos, lo que presentaste, Debbie, ¿no? La poesía, las canciones, tratan de hacer borde ahí donde el abuso es el desborde, ¿no es cierto? Que, bueno, tendríamos que definirlo también, no solamente desde el punto de vista económico, como nos tiene Freud acostumbrado, a que llamamos desborde, pero intentan hacer ese borde posible, las palabras, ¿no? Bueno, sigo leyendo y después volvemos a la mesa. Elena Mancini, agradezco la mesa y a Flapsip, muy interesantes los análisis presentados. Marité, felicitaciones a todos por las ideas expuestas, gracias. Gabriel Federico, excelentes trabajos los tres. Me quedó resonando la canción y creo que el arte como lenguaje expresivo tiene la capacidad de expresarse sin palabras, pero cuando las hay, como en el formato canción, da mucho más sentido a lo que sucede. Gracias. María Casariego, excelente, Débora, rescatar la música, el arte como una manera de romper los secretos que anudan la subjetividad. Marité, excelente Débora, el video fue maravilloso, Marité. Marta de Justi, excelente trabajo, Débora. La importancia del arte como forma de elaboración y también como ayuda para las infancias en el arduo trabajo de transmitir los abusos a que fueron sometidos. Liliana Mesina, hermoso trabajo, Débora. Muy interesante observar cómo una canción puede ayudar tanto. Silvia Schlafman, interesantísimas las tres ponencias. Han tomado la rabia y miedo que pueden ser a pura descarga, sin elaboración, aprovechados por la perversidad del poder, a diferencia de la elaboración tras la denuncia que habilita el arte, siempre que haya escucha atenta que lo tome, tal como presentó Débora. Muchísimas gracias al compromiso de los panelistas con sus reflexiones. Beatriz Hauerbaum, excelente presentación, Débora, tus aportes a la temática de la infancia, al abuso y modos de abordarlo. Muchas gracias a las presentaciones de los panelistas. Margarita, agradezco a los tres panelistas por la riqueza de sus presentaciones y a Débora por su poesía en el arte de nuestra tarea. Debe ser Margarita Pele. María Eugenia Farrés, muy interesante pensar el contagio a través de los medios masivos. ¿Podrían explayarse sobre eso? Esto era lo que traía Marcela. ¿Querés contestar, Marcela? Sí, claro. No, lo que plantean es que en realidad se produce esto que es el contagio emocional a través de los medios digitales, de manera de que si las personas se les transmiten contenidos que tengan que ver con miedo, se contagian con el miedo, sienten el miedo. Si se transmiten contenidos que tienen que ver con la rabia, sienten rabia. Y lo complejo, ¿no?, es que eso genera inmediatamente como esta tendencia a actuar, actuar a través de respuestas en la red, ¿no?, como comentarios, en fin. Bueno, también contenidos de rabia, ¿no? Entonces, cómo este asunto del contagio emocional digital, ¿cierto?, va promoviendo cada vez más las polarizaciones que ya sin los medios digitales las podíamos tener, ¿no? Eso, y especialmente que las emociones que son más sensibles entonces de ser contagiadas y que generan una mayor reactividad son justamente el miedo y la rabia, ¿no? Y que son justamente las que son aprovechadas también desde, bueno, para conseguir votos, en fin, ¿no? Como de distintas maneras, de una forma, una manipulación de las masas, ¿cierto? Pero a través ahora de las redes digitales. Eso. Estaba pensando
cómo este contagio, ¿no?, nos hace acordar a la identificación histérica que plantea Freud, ¿no?, en Psicología de las Masas. Digo, y también me recuerda lo que traía Franco acerca del votante emocional, ¿no?, de aprovechar las emociones del ciudadano para exacerbarlas y favorecer así el voto favorable, ¿no? Valga la Nora, redundancia. Sí, en base a lo que dijiste, ¿puedo poner un por ejemplo supuesto, práctico? por El supuesto. Brexit y el Brexit, ahora el Brexit, ¿no? Votaron emocionalmente en una época por nacionalismo antieuropeo, del cual yo soy europeísta, de integración, ¿no?, y de diálogo, y hoy en día el más del porcentaje que votó por salirse de la Unión, votarían por volverse a sumar a la Unión. Y esto fue voto emocional mal evaluado justamente por los políticos ingleses del momento, de Gran Bretaña en general. Es justo el ejemplo de lo que acabas de decir, es esto. Perdón que me introduje. No, realmente muy importante esto que trae Franco. Bueno, leo la última intervención de Liliana Mesina. ¿Piensas que el miedo y la rabia también tenga que ver con estas reacciones bipolares masivas? Pienso que esto está más dirigido a Marcela, ¿no? Absolutamente, porque justamente lo que está ocurriendo, por lo menos acá en Chile, y esto que yo traía, ¿no?, porque es una observación de todo el mundo, que de verdad las noticias, toda la agenda noticiosa está absolutamente copada con lo que tiene que ver con los asaltos, con los portonazos, con el narcotráfico, en fin, ¿no? Entonces, efectivamente lo que se está transmitiendo a través de los medios masivos de comunicación son los sentimientos de miedo, las emociones de miedo, ¿no? Y bueno, y justamente en función de eso se arman las campañas políticas, por lo menos la que armó la ultraderecha, tiene que ver justamente con exacerbar eh, estas emociones y cómo serían la respuesta a esto a través de una mayor, eh, no solamente una mayor seguridad, ¿no?, sino que está como esta idea de la mano firme detrás, ¿no? Un poco que era la idea de la dictadura. Pero claro, en función justamente de los miedos que se están poniendo como a flor de piel. Sí, yo creo que efectivamente estas reacciones bipolares masivas sí tienen que ver con eso. Leo, gracias Marcela, leo otra intervención de Marta de Justi. Parecería que las redes en un sentido negativo promueven y estimulan reacciones que tienen que estimular los funcionamientos de masa para evitar el pensamiento crítico que surge en la alteridad. Porque, digo, Debbie señaló también que había un aspecto positivo, ¿no es cierto?, justamente en la temática que vos traías, Debbie, de las redes sociales, ¿no? Y acá Marta muy claramente pone que en el sentido negativo, ¿no?, en el uso no positivo de las redes sociales, plantea esto, ¿no? Que bueno, me parece que está en consonancia con lo que decías, Marcela, ¿no? Para evitar un pensamiento crítico, tal vez, que surge de la conversación con los otros, ¿no? Hay ahí un intento de homogeneizar, como lo que traías también, Marcela, en relación a los grupos parecidos entre sí, ¿no? Iguales entre sí, y que no pueden entrar en contacto con grupos distintos, que enriquecerían, ¿no es cierto?, la posibilidad de pensar. Bueno, leo una intervención de Norberto Lloves. Me pareció interesante la pregunta de Franco del inicio. ¿El nazismo es historia? Podríamos decir que el nazismo es una forma más que expresa la tentación del abuso de poder que habita en lo humano. Cualquier situación de poder podría convocar la realización de abuso.
Cuando Freud habla de la pedofilia en 3 ensayos, dice que en los colegios ocurre con frecuencia por el simple hecho que está la oportunidad para ello. Sí. No sé, Débora, si querés comentar. No, primero algo de las redes, y tomando algo que había planteado Franco al principio del tema de la prohibición del uso de velo en las mujeres musulmanas. No sé si se acuerdan, no me acuerdo exactamente el nombre de esta mujer. El año pasado hubo un caso de una jovencita que se animó a estar sin velo y después la mataron. Y hubo toda una movida justamente porque esto empezó a circular en redes sociales. Hubo un movimiento de resistencia ante esta cuestión porque pudo, digamos, justamente a partir de las redes sociales pudo visibilizarse. Digo, como la parte oscura y la parte luminosa del tema. Esto por un lado. Por otro, no, lo que yo pensaba que me había quedado también pendiente de antes era el tema, lo que me había preguntado María, sobre la satisfacción genital y la satisfacción de la ternura de Ferenczi. Justamente de lo que se habla, por lo menos en el Planesi, es de las prácticas afectivas, ¿no? Me parece que es justamente, por un lado, poder tomar la sexualidad en su máxima expresión y no reducida al tema de la genitalidad, y por otro, justamente el abusador de lo que se aprovecha, ¿no? o lo que da lugar es a habilitar ese goce cuando en realidad el adulto tendría que estar ahí para prohibir, ¿no? Esto era lo que me parecía importante señalar. Franco. Gracias, Débora. Mirá, y también Marcela, que en consonancia el pensamiento mío y de Marcela, por lo menos a la distancia. Maya Amini, fue la chica del velo, ¿no? Exacto. Porque esto es muy importante, ayer vandalizaron la tumba de ella. Porque yo justamente estoy en las clases para el doctorado que tengo ahí, justo voy a hablar del tema de Maya. Maya, pero quiero una cuestión que hace a grupos, ¿no? A grupos étnicos, culturales. Maya es kurda, era una chica de origen kurdo, comunidad kurda. Cuando Naciones Unidas saca la resolución del 47, en noviembre del 47, para la creación de un Estado israelí judío, en realidad en concreto, y un Estado árabe, que no era el palestino, no existía Palestina como tal, sino que era un Estado árabe donde comprendía a los palestinos, Israel funda el Estado y los árabes atacaron, 7 países atacaron a Israel. Pero ¿por qué digo esto? En la misma cuestión de Realpolitik al respecto, una resolución del Consejo de Seguridad, perdón, de la Asamblea General de Naciones Unidas, da nacimiento al Estado kurdo de la nación kurda. ¿Qué pasó? No se pudieron instalar porque abarca una parte de Turquía, una parte de Siria, que fueron los que combatieron justamente a ISIS en el norte de Siria, las tropas valerosas encabezadas por una generala mujer, fíjense lo que fue la más brillante de todo, y que invistió, y también sobre el territorio iraquí. O sea que el conjunto de las naciones están en deuda justamente con la formación del Kurdistán, como lo conocemos. Y esto, por último, en relación a las redes sociales, que yo mencioné, la primavera árabe, y todo nace también por un medio digital de YouTube, no recuerdo qué, quien simula con su puestito de venta en la calle y se prendió fuego justamente porque no le permitió a las autoridades tunecinas seguir vendiendo en la calle. Y esto fue lo que detonó en Oriente Medio la primavera árabe. Traigo esto a colación, comentarios nada más de ilustración. Mil perdones y gracias. No, por favor, realmente enriquece todas las presentaciones y los interrogantes del público también, ¿no? Yo creo que ya estamos casi en hora y los últimos minutos los quiero aprovechar para pasar, agradecer, por supuesto, a los panelistas, a su trabajo, a su exposición, a la fluidez con la que intercambiaron, y pasar un aviso de parroquia. Nuevamente, presenten trabajos para el Congreso FLAPSIP, participen del Congreso FLAPSIP, entren a www.congresoflapsip.com, ahí van a encontrar todas las indicaciones para presentar trabajos libres.
tenemos hasta el martes que viene la posibilidad de presentar intención de trabajo, unas breves líneas, porque el trabajo se presenta hasta el 15 de julio, así que hay tiempo para escribir el trabajo. Y también entusiasmar a los colegas en formación, a los docentes que hablen con sus colegas en formación para que entren a ver las bases del concurso Jorge Rosa al mismo sitio, www.congresoflapsip.com, y tienen tiempo de entregar sus trabajos hasta el 15 de agosto. El jurado del concurso se va a expedir un mes después. Los premios son interesantes, la inscripción al congreso, la publicación del trabajo, etc. Así que bueno, y la estadía. Así que bueno, los esperamos a todos, queremos que haya mucha participación. Así que bueno, reiteramos la fecha de congreso, 13, 14 y 15 de octubre de este año, de manera híbrida. Así que bueno, los esperamos a todos y Norberto, es tuyo el espacio. Bueno, muchísimas gracias y vamos a permitir que los participantes reactiven su audio y vamos a solicitar que los reactiven, así podemos saludar y aplaudir esta mesa. ¿Sí? Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. 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 Muy bueno. Muy buena. Excelente. Muy Excelente. Muchas gracias. A las 13 a la coordinadora. Hermoso. Felicitaciones, felicitaciones. Muy, muy rica mesa. Cariños. Realmente, Muy realmente, interesante. muy linda. Gracias. Nos vemos la Gracias, próxima. Débora, Franco, Hay Marcela, fresco qué para lindo pensar. volver a verte. Así que bueno, Gracias ahora por- como siempre invitando y llevando mucha fuerza para nuestra querida Flapsip. Gracias a todos. Gracias. Bueno, gracias Gracias. Alicia. Gracias a ustedes, a los panelistas, al trabajo. Felicitaciones. Y gracias por participar Gracias. del panel. He aprendido mucho de ustedes. Bueno, excelente. Igualmente. Bueno, voy a detener la grabación, ¿sí? Ok. Ok.